Reciban un cordial saludo, queridos hermanos y hermanas, en este día martes 5 de mayo, día en que celebramos la fiesta de San Hilario de Arles. Quiero invitarlos, como todos los días, a que nos pongamos en la presencia del Señor, escuchando su palabra, abriendo nuestro corazón para que sea el Espíritu de Dios quien vaya dirigiendo nuestras vidas, quien vaya dirigiendo nuestro ser. Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Luego de la persecución que sobrevino por causa de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Había, sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, comunicándoles la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos, a que perseveraran fieles al Señor con todo empeño, porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontraron, lo llevó a Antioquía. Y un año entero trabajaron juntos en la iglesia e instruyeron a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al salmo nos unimos diciendo: alaben al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Del Evangelio de San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: ya les dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mi favor. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me conocen y me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle, queridos hermanos y hermanas, al Espíritu de Dios que nos ilumine, que sea Él quien venga en nuestro auxilio, que hoy nos acompañe a cada uno de nosotros, para que en nuestro diario vivir podamos hacer su santa voluntad. Bueno, hermanos y hermanas, vemos entonces cómo cuando parecía que los acontecimientos iban a señalar el final de la comunidad de Jesús por la persecución de Esteban y la dispersión que le siguió, pues resultó que la ocasión era providencial. La iglesia empezó a sentirse misionera y abierta, y fue allí donde más se fortaleció. A mí me parece que este es un bonito ejemplo para que también nosotros hoy pensemos, ¿sí? Hoy nos cuestionamos, y muchas personas se cuestionan acerca de que las iglesias están cerradas, que los templos no están abiertos a la gente. Sin embargo, hermanos y hermanas, esto nos debe fortalecer más para que cuando todo vuelva a la normalidad, pues tomemos esas fuerzas, ¿sí? Y sigamos adelante con nuestra evangelización. Vemos cómo los discípulos que
huían de Jerusalén fueron evangelizando, ¿sí? No se quedaron callados, al contrario, anunciaban a Jesús vivo y resucitado. Estuvieron en las regiones de Chipre, de Cirene, de Antioquía, de Siria, ¿sí? Primero a los judíos y luego también a los mismos paganos. Y muchas personas se convirtieron, ¿sí? Muchas personas volvieron precisamente a ese camino de Dios, ¿sí? Qué bonito esto, hermanos y hermanas, que en medio también de este momento de pandemia que estamos nosotros viviendo, utilicemos todos los medios, ¿sí? Para que muchas personas que están dispersas, para que muchas personas que quizás en este momento no conocen al Señor, pues hagamos lo posible para que a ellas también llegue esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aparece aquí entonces también un personaje muy significativo pues del Nuevo Testamento, ¿sí? De esta comunidad renaciente, y es la relacionada con Bernabé, quien era oriundo de Chipre. Había vendido pues un campo y puesto el dinero a disposición de todos los apóstoles. Había ayudado a Pablo en su primera venida a Jerusalén para que se sintiera un poco mejor, acogiendo pues a todos los hermanos. Nos dice la palabra que era generoso, conciliador. Bernabé, al enterarse de los responsables de Jerusalén del nuevo estilo de Antioquía, enviaron pues allí lógicamente a Bernabé, y este vio enseguida la mano del Espíritu, lo que sucedía en aquella comunidad, ¿sí? Este hombre alegre los exhortaba a seguir por ese camino. Más aún fue a buscar al mismo Pablo, que se había retirado hasta Tarso, ¿sí? Su patria. Lo trajo nuevamente a Antioquía como colaborador en la evangelización. Bernabé influyó, ¿sí? Influyó decisivamente en el desarrollo de la fe en gran parte de la iglesia, ¿sí? En esos primeros caminos, en esos primeros pasos que la iglesia comenzaba a dar. También la comunidad cristiana de ahora, pues deberíamos tomar precisamente conciencia e imitar a esa comunidad de Antioquía, ¿sí? Ser misioneros, como ya les decía antes, ¿sí? Abrirnos a las culturas, a los distintos estilos de vida. Hoy en día se habla de que esto va a cambiar, de que esta pandemia nos va a cambiar la vida. Puede que sí, pero también entonces tenemos que ir mirando la forma en cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a llegar precisamente a esos nuevos estilos de vida. Es la preocupación que pues hoy también cada uno de nosotros debemos tener. Vemos entonces cómo, pues yendo más a la parte histórica y a lo que nos compete a nosotros, la apertura que el Vaticano pues II supuso, por ejemplo, en las celebraciones litúrgicas, ¿sí? Donde se dio pues en lenguas vivas y una clara descentralización de normas y aplicaciones concretas, debería también seguir produciendo frutos, ¿sí? En la inculturación y en la renovación de ese espíritu misionero en cada uno de nosotros. A veces nos falta evangelizar hasta en nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar. A veces nos falta hablar de Dios a los hijos, al esposo, a la esposa. Nos da miedo, a veces nos da vergüenza, ¿sí? Nuestra comunidad sigue necesitando personas como Bernabé, que saben pues ver el bien y allí donde está, ¿sí? Y alegrarse por ello. Que creen en las posibilidades de las personas y las valoran dándoles confianza. Que se fijan no solo en los defectos, sino en las fuerzas positivas que existen en el mundo y en la comunidad. No quedarnos con lo negativo, no quedarnos con la crítica, no quedarnos con ese punto allá negro que a veces vemos, sino ver ante todo las cosas positivas. Necesitamos hoy más que nunca personas conciliadoras, dialogantes, que saben mantener en su entorno la ilusión por el trabajo en la evangelización en medio de un mundo difícil, más como el que estamos ahorita viviendo. Esto tendría que notarse hoy mismo, ¿sí? En nuestra vida personal, al tratar a las personas y valorar sus capacidades y virtudes, en vez de constituirnos en jueces rápidos e inclementes de sus defectos, porque a veces pues como que vemos más lo negativo de los demás o de los distintos proyectos o procesos que se están dando. Ya en el Evangelio vemos cómo la revelación de Jesús llega a la mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo, ¿sí? No solo la puerta y el pastor, no solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace. Su relación con el Padre, con Dios, es un misterio de identificación.
¿sí? Vemos entonces cómo pues, Jesús se presenta como yo y el Padre somos uno, ¿sí? Hay una unidad, ¿sí? No hay una división, ¿sí? Hay una unidad concreta que es lo que precisamente le da fuerza para ir a predicarle a esas ovejas. Lo que pasa es que algunos de sus oyentes en ese momento pues no quieren creer en Él, ¿sí? No lo aceptan. Precisamente es la fe en Jesús la que decide si uno va a tener o no la vida eterna. Los verbos vemos cómo pues precisamente se van desarrollando allí, ¿sí? Hablamos de un escuchar, de un conocer, de un creer, de un seguir, ¿sí? Al Señor. Si alguien se pierde será porque pues Él lo quiere, ¿sí? Cada quien lo quiere. Porque Jesús, que se vuelve a presentar como el buen pastor, sí que conoce a sus ovejas, las defiende por encima de todos, da la vida por ellas y no quiere que ninguna de ellas se pierda. Qué gesto de amor tan grande y maravilloso el de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje del Evangelio también nos invita a renovar también en nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento en Jesús, ¿sí? Podríamos decir que lo escuchamos, que lo conocemos, que lo seguimos, que somos buenas ovejas de su rebaño. Tendríamos que hacer nuestra la acción o la actitud que expresó tan hermosamente Pedro, ¿sí? Cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos esas palabras del Evangelio del domingo pasado. No tenemos a quién más ir. En este momento, ¿a quién más vamos? A Jesús. Es el único que nos conduce por ese camino que nos lleva a esas praderas verdes. En la Eucaristía escuchamos siempre su voz, ¿sí? Que ojalá la palabra de Dios siempre la identifiquemos y siempre la escuchemos, la pongamos en práctica, que siempre escuchemos y reconozcamos la voz del pastor. No dejemos pasar cada acontecimiento salvífico que el Señor regala a través de su palabra. Todo esto que escuchamos, lógicamente a través de las predicaciones, de las Eucaristías, de los mensajes que el Señor nos da a través de sus ministros, pues hombre, debería llegar a prolongarse, ¿sí? A que los demás se contagiaran de este amor por nuestro Señor Jesucristo, para seguir sus pasos, ¿sí? Viviendo en unión con Él, imitando su estilo de vida. Los invito, hermanos y hermanas, entonces, para que hoy cada uno de nosotros abramos nuestro corazón al Señor, ¿sí? Para que con gran fe y con gran alegría lo aceptemos como aquel a quien pues estamos invitados a seguir. Quiero invitarlos para que hoy nos preguntemos, ¿con nuestras actitudes y obras damos prueba de estar configurados con Cristo y ser llamados cristianos? Qué bonito que hoy pensáramos en esa palabra cristianos, que es grande, ¿sí? ¿Sí? Hoy nos hemos dejado quitar el nombre de cristianos. Todos somos cristianos porque creemos en Cristo y porque seguimos a Cristo. Pensemos en eso. ¿Nos consideramos parte del redil de Cristo? ¿O somos uno de los más del grupo? ¿Somos una ovejita más? Y ya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesús, que eres realmente el Mesías anunciado, danos la gracia de seguir siempre tu voz para que nada ni nadie nos arrebate de tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle, hermanos y hermanas, al Señor que hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, que el Señor los proteja y los acompañe siempre. Un fuerte abrazo.